Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad de redes, sistemas operativos, metodología de investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Planeación de la instalación de un sistema operativo. Continuando con los videos para lo que es la asignatura de instalación, configuración y comunicación de sistemas operativos, vamos ahora a analizar un poquito de lo que es el equipo de cómputo y la planeación de la instalación de un sistema operativo. Antes de empezar la instalación de un sistema operativo debemos saber que el equipo de cómputo incorpora un software interno, un firmware, llamado BIOS, Basic Input Output System, sistema básico de entrada y salida, que realiza comprobación de hardware y crea una capa de acceso de software a nivel superior con el hardware. Este software, el BIOS, realiza funciones básicas pero no gestiona usuarios o ficheros. Carga y ejecuta programas. Para todo es necesario la carga de un sistema operativo. Sin embargo, el BIOS permite el enlace desde el arranque de la computadora hasta la carga del sistema operativo. La estructura lógica de un equipo de cómputo la vamos a ver de una manera gráfica y sencilla. Si nosotros observamos, tenemos un equipo de cómputo y dentro de ese equipo de cómputo vamos a encontrar lo que es el software de aplicación o de usuario. Es la parte más externa, vamos a decir, de la computadora con la que el usuario normalmente está interactuando constantemente, pero ojo, a través de una interfaz que proporciona el sistema operativo, ya sea una interfaz gráfica o una interfaz de línea de comando, dependiendo del tipo de sistema y del tipo de uso que se le está dando al equipo de cómputo. Además tenemos el software del sistema, que son, aplicaciones que ya vienen inmersas dentro del propio sistema operativo. Otro software que también existe en la computadora son los drivers, que requiere el sistema para poder hacer uso de lo que es el hardware o los componentes físicos del mismo. El sistema operativo, para poderse cargar, para poder ejecutarse, se basa en lo que es el arranque del BIOS, que también enlaza al hardware con el sistema operativo. Obviamente el sistema operativo toma el control del BIOS y del hardware en cuanto ya arranca. Soporta los drivers para que estos puedan ejecutar o controlar el hardware del sistema. Y todo esto se le proporciona tanto al software del sistema como al software de aplicación para que pueda ser usado como equipo de cómputo por el usuario. Bien, continuemos. La estructura de un disco para la instalación de sistemas operativos en formato MBR, que es Master Boot Record, es algo similar a lo que presentamos aquí en esta gráfica. Si el disco duro es toda esta estructura y cada uno de los discos físicos que tiene el disco duro está integrado por esta parte que sería la parte inicial, la unidad lógica 1, que corresponde a la partición primaria donde se encuentra instalado el sistema operativo, en este caso el Windows. Y cada uno de estos discos, cada una de estas particiones, que es un pedazo del disco, va a estar integrado por al menos el FAT1, el FAT2, el MBR y el directorio raíz.
Lo mismo vamos a encontrar si tenemos un multisistema y que además del sistema Windows tenemos un sistema Linux, por ejemplo. Vamos a encontrar los inodos, que son los índices similares a lo que es el FAT para lo que es el MBR normal. Y esto estaría conformando una unidad lógica 2 como una partición del propio disco duro en general. También partición primaria. Ahora, como partición extendida solo podemos tener una. El máximo de particiones primarias en formato MBR son 3. Sin embargo, en la actualidad ya esto no existe por el tipo GPT, que es otro tipo de estructura de los discos. Es otro tipo que cambia la estructura de los discos y donde soporta ya muchas más particiones. Sin embargo, la partición extendida nos permite crear unidades lógicas dentro de ella. Cada unidad lógica es una partición dentro de la partición extendida. Y, por ejemplo, en este caso, unidad lógica 3, 4, 5, que pueden ser áreas de intercambio, otros sistemas operativos y demás. En general, toda esta estructura conforma el disco duro. ¿Sí? Y también el disco duro va a tener su FAT1, su FAT2, su MBR general y su directorio raíz, que son los componentes básicos. Obviamente todo lo demás corresponde al área de trabajo del disco. El análisis de arranque de un equipo de cómputo lo podemos encontrar basado en algunos software, como es el POST, que es el Power on Self Test, el BIOS, el Basic Input Output System, el MBR, que es el Master Boot Record, el MBC, que es el Master Boot Code. Todo esto lo vamos a analizar enseguida. Nada más quiero dar la lista de estos software que se utilizan al arranque de los equipos de cómputo. El VBR, que es el Volume Boot Record, el VBC, que es el Volume Boot Code, el SO, que es el sistema operativo como tal. Ahorita vamos a explicar toda esta estructura. El ILP o IPL, que es Initial Load Program o Initial Program Loading. El DPB, que corresponde al Disk Parameter Block. Bien, continuemos y veamos de qué se trata cada uno de estos software que se van a encontrar al arranque de cualquier computadora para la carga de un sistema operativo. El análisis del arranque de un equipo de cómputo toma como partida el POST, que es el Power on Self Test, que es una autoprueba de arranque. Es un proceso de verificación e inicialización de los componentes de entrada y salida de un sistema computacional. El software del fabricante almacenado en la ROM, que se encarga de configurar y diagnosticar el estado del hardware. Ese es el POST. Bien, ahora, muchas veces nosotros arrancamos un equipo de cómputo y de pronto empezamos a escuchar sonidos en el equipo de cómputo. Son códigos o cantidades de pitidos específicos que tienen un significado particular. No vamos a analizar todos, pero vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, un tono corto, el POST ha terminado satisfactoriamente. Un tono interrumpido, fallo en el suministro de energía eléctrica o en la contabilidad de los componentes. Tonos cortos y seguidos, una tarjeta madre con problemas. Un tono largo es que tenemos problemas de acceso a la RAM, está fallando la memoria principal del sistema. Un tono largo y un corto, ¿sí?, es una falla de la tarjeta madre en lo que corresponde a la ROM. Un tono largo y dos cortos es un fallo en la tarjeta de video o no hay instalado una tarjeta de video. Un tono largo y tres cortos es un fallo en la tarjeta EGA, que es también tarjeta de video. Dos tonos largos y un corto es un fallo de sincronización de imagen. Bueno, así existe toda una serie de pitidos que nos avisan cuáles son los fallos que se presentan en la tarjeta. Por ejemplo, 10 tonos cortos son error en el CMOS, que es el área de configuración del sistema para el arranque de la propia computadora y que fue programado por el propio sistema, por el propio usuario en lo que es el BIOS de la computadora. Bien, continuamos con el análisis de lo que es el arranque, vamos a decir, de un equipo de cómputo.
Con respecto al BIOS, Basic Input Output System, es un sistema básico de entrada y salida, o BIOS. Es el estándar que define la interfaz del firmware para computadoras IBM PC compatibles. El BIOS nació en 1975 y fue usado por un sistema operativo CP-M, Control Program for Microcomputers, eso es lo que significan esas siglas. Es un sistema operativo monousuario y monotarea desarrollado por Gary Kildall para el microprocesador Intel 8080 y los procesadores Intel 8085 y Zilog Z80. Estoy tratando de ser corto, breve y rápido en la explicación porque los videos de pronto se alargan demasiado y trato de hacerlo lo más corto posible. Inicia y prueba el hardware del sistema y carga un gestor de arranque o un sistema operativo desde un dispositivo de almacenamiento de datos. Provee una capa de abstracción para el hardware que permite verificar su funcionamiento. O sea, abstrae el hardware del software para ver que las fallas sean de hardware y no de software y poder reportarnos ese tipo de fallas. El MBR Master Boot Record es el registro de arranque principal o registro de arranque maestro. Es el primer sector de un dispositivo de almacenamiento de datos, como un disco duro. Se emplea, entre otras cosas, para el arranque del sistema operativo con bootstrap. Este bootstrap significa proceso de inicio para cualquier computador, es el proceso de arranque inicial. También puede ser utilizado para almacenar una tabla de particiones y puede utilizarse para identificar un dispositivo de disco individual. Vamos ahora a hablar de lo que es el Master Boot Code, que es un componente del MBR y realiza el primer conjunto de funciones importantes en el proceso de arranque. Consume alrededor de 446 bytes del registro de inicio del maestro total de los 412, que tiene una longitud de 412 bytes. El espacio restante es utilizado por la tabla de particionamientos aproximadamente 64 bytes y la firma del disco de 2 bytes. Y esto conforma el Master Boot Record, y donde parte de ese Master Boot Record es el módulo correspondiente al Master Boot Code. El VBR Volume Boot Record se encuentra en el primer sector de la partición primaria, ¿sí? Obviamente del disco duro. Este VBR contiene el código ejecutable que se denomina VBC, Volume Boot Code o Bootstrap Code, que es el código de inicio básico, vamos a decir. Este código de tamaño variable según el sistema se utiliza para iniciar la carga del sistema operativo. Por ejemplo, si la partición tiene instalado Windows NT 2000 XP, este código es responsable de localizar un ejecutable de nombre ntdlr.exe. Carga el ntdlr.exe y le transfiere el control para que continúe con la carga. O sea, nada más es un enlazador hacia la ejecución de este programa. En Windows 95 y 98 Millennium, lo primero que se ejecuta no es el ntdlr, sino el io.sys. Mientras que en Windows Vista o Windows 7, los Windows más recientes, que se ejecuta, lo que se ejecuta es el bootmanager.exe, que es otro programa de control de acceso, de control inicial de un sistema de cómputo. El VB Code o Volume Boot Code es parte del Volume Boot Record. Se utiliza para la parte inicial, para iniciar el gestor de arranque. Se encarga de iniciar la carga del sistema operativo. Vamos a decir, existe en cada partición del disco. O sea, si un disco tiene 3, 4, 5 particiones, en cada partición vamos a encontrar el Volume Boot Code.
donde se encuentre el registro del volumen de inicio, que es cada partición formateada. De hecho, ahí en cada partición podemos tener un distinto sistema operativo y va a arrancar basándose en el volumen bootcode. Solo es invocado por el master bootcode en la partición primaria que se encuentra configurada como activa para el arranque del sistema operativo. Podemos tener varias particiones en un disco, pero si no tenemos activo el arranque del sistema operativo desde esa partición, aunque tengamos un sistema operativo en esa partición, no podemos arrancar un sistema desde esa partición hasta que activemos el cargador del sistema. Bueno, sistema operativo. Vamos a comprender como sistema operativo que es el sistema de software que provee a los usuarios un ambiente eficiente para la ejecución de sus programas. Es decir, son conjuntos de programas y funciones que controlan el funcionamiento del hardware, ocultando sus detalles, ofreciendo al usuario una vía sencilla y flexible de acceso a la computadora. También podemos entenderlo como un programa que actúa como intermediario entre el usuario y el hardware y soporte para la ejecución de aplicaciones en una computadora. Es el instrumento indispensable para hacer de la computadora un objeto útil. Esa es la calidad, la capacidad del sistema operativo. Su propósito es proporcionar un entorno en el cual el usuario puede ejecutar programas. Esa es la parte fundamental del sistema operativo. También vamos a encontrar el ILP, Initial Load Program, también conocido como IPL, que es Initial Program Loading, es el mismo. También conocido como Initial Program Loading, creado para el sistema 370 de IBM a finales de los años 70, planeado para el primer sistema operativo en discos comercializado por IBM. Fue desarrollado por Gary Kildall, consultor en Intel y posteriormente creador del sistema operativo CP/M. Ya lo platicábamos anteriormente, cualquier tipo de sistema es, y tiene un procedimiento que utiliza la carga inicial de un sistema operativo en una máquina. Esto es, autoriza la carga del sistema operativo. El DPB, Disk Parameter Block, es el tercer componente del sector de arranque y es un bloque de parámetros del BIOS. Recuerden que el BIOS es el Basic Input Output System. Esto es importante que lo recuerden. El bloque de los parámetros del disco es un área de datos muy importante para el sistema operativo. Le indica al sistema operativo los bytes del sector, los sectores del clúster, el sector de reservados para el sistema operativo, la cantidad de FATs. En algunos libros está traducido como cantidad de grasas. Es incorrecta la traducción, porque FAT no viene de grasa, viene de File Allocation Table, o tablas de localización de archivos, no viene de grasa. Entonces, en algunos libros me lo encontré como cantidad de grasas. Eso no es correcto, es cantidad de FATs. Que están dados de alta o activos para conservar la información enlazada en el disco duro. El número de entradas de directorio raíz, ¿sí? Se toma en cuenta diversos factores para cuál es el sistema operativo más apropiado técnicamente para la instalación en una empresa. Pues se debe de tomar en cuenta diversos factores como fiabilidad, rendimiento, seguridad, entre las más importantes. Estos factores se determinan de acuerdo con el análisis de requerimientos que necesita la empresa. Las opciones de instalación de los sistemas operativos: existen 4 métodos básicos para la instalación de los sistemas operativos en un ordenador. Estoy hablando de instalación local, o sea, directa, no remota, ¿sí? Porque también podemos meter aquí la instalación por red, sí se puede, es otro tipo de instalación. Aquí estoy hablando de instalación local, no remota. Uno es la instalación limpia, que es cuando no tenemos absolutamente nada en el equipo de cómputo y vamos a cargar por primera vez el sistema operativo, entonces se conoce como instalación limpia.
La otra es la actualización, que ya tenemos un sistema operativo y solicitamos la actualización de ese sistema operativo y entonces se empieza a cargar nuevos componentes al sistema para actualizar el mismo. La otra es el multisistema en máquinas virtuales, o sea, la generación de máquinas virtuales dentro de un sistema operativo padre y la instalación en cada una de ellas de un sistema operativo distinto, por lo que podemos tener varios sistemas operativos funcionando y coexistiendo en un mismo sistema. Sin embargo, hay que tener cuidado porque una instalación multisistema virtual genera un consumo de recursos excesivos porque cada sistema va a demandar sus propios recursos para su ejecución. El multisistema en particiones reales es una forma en que coexistan en un equipo de cómputo varios sistemas operativos, pero cuando iniciamos la computadora, cuando prendemos el equipo de cómputo, podemos entrar a un selector, ya puede ser un group, ya puede ser un Lilo o un administrador de sistemas, en el cual podamos seleccionar el sistema operativo que queremos en ese momento para el uso que estemos especificando para ese equipo de cómputo en ese momento. La instalación limpia, una instalación limpia se realiza en un sistema nuevo donde no exista ruta de actualización entre el sistema operativo actual y el que se esté instalando. Se eliminan todos los datos de la partición donde se va a instalar el sistema operativo y exige que se vuelva a instalar el software de aplicación. Un sistema de computación nuevo requiere una instalación limpia y también se lleva a cabo una instalación limpia cuando en el sistema operativo existe ya sea un daño de alguna manera, que puede ser daño lógico, físico, y se recomienda incluso para la eliminación de virus en un sistema de cómputo. Entonces, para eso se recomienda una instalación limpia, hacer un formateo de bajo nivel, el formateo de medio nivel, con formación de particiones en el medio nivel, selección de archivos para un formateo de alto nivel y la instalación de un sistema operativo nuevo limpio en el sistema ya limpio, ya sanitizado, vamos a decir, libre de virus. Instalación limpia. Para este proceso se tiene que tomar en cuenta el tipo de instalación o medio de instalación por el que se hará y existen dos tipos de instalación principales, que es instalación por CD o DVD o por memoria USB. La instalación por memoria USB corresponde a lo que se conoce como pendrive. Ahora, también aquí podríamos meter la instalación por red. Sin embargo, como tenemos que tener controladores de red, sería más complicado que hacerlo directamente desde un CD DVD o una USB, en donde ambas requieren de la imagen, una imagen ISO, una imagen del sistema operativo que queremos instalar. Si se conserva la primera plataforma del sistema operativo, por lo general se realiza la actualización del mismo, y esto no es una instalación limpia, es una actualización del sistema que ya se tiene instalado. Con una actualización se preservan las opciones de configuración del sistema, las aplicaciones y los datos. Solo se reemplazan los archivos del sistema operativo antiguo por los del nuevo sistema operativo. La instalación del multisistema en máquinas virtuales. Esta es una tercera forma. Esto es, la virtualización es una técnica que se suele implementar en servidores. Permite ejecutar varias copias de un sistema operativo en un mismo grupo de hardware, lo cual crea varias máquinas virtuales. Cada máquina virtual puede tratar como una computadora diferente. Así, un mismo recurso físico, un mismo hardware, pareciera funcionar como varios recursos lógicos, o sea, como si fueran varias computadoras, porque puedan tener al mismo tiempo funcionando varios sistemas operativos. Como en este caso que tenemos en la pantalla un soporte de Mac, tenemos un soporte de lo que es el Windows XP, un soporte de lo que es el Windows 8, ¿sí? Y entonces podemos estar utilizando al mismo tiempo varios sistemas operativos de diferentes tipos.
La instalación de multisistemas en particiones reales. Se puede instalar más de un sistema operativo en una computadora para crear un sistema de arranque múltiple. Cada sistema operativo tiene su propia partición y puede tener sus propios archivos y sus propias opciones de configuración. En el inicio se presenta al usuario un menú donde se selecciona el sistema operativo que desea. Solo se puede ejecutar un sistema operativo a la vez y el sistema operativo elegido tiene el control absoluto del hardware, también llamado multisistema. Para preparar el sistema operativo de la versión elegida, definiendo el método a instalar, tenemos entonces la instalación, por ejemplo, desde CD o DVD. Se requiere un disco de instalación de cualquier sistema con la clave válida, sea la versión que sea, legal o incluso puede trabajarse software pirata. Solo que aquí tenemos que tener cuidado del tipo de responsabilidad legal en la que caemos por la utilización de software pirata. Deberás insertar el disco en la unidad óptica y configurar tu ordenador para que se inicie leyendo el disco de la unidad óptica, por ejemplo el DVD o el CD-ROM. Sea a través de una opción en el BIOS o de un menú especial en el momento que se inicie el ordenador. Se suele verse una leyenda similar que dice Press F12 for boot menu, esto es, presiona F12 para entrar al menú de inicio, que por supuesto varía según el fabricante del equipo de cómputo y deberías saber cómo lograr ese acceso al menú inicial. La instalación desde USB o pendrive. El procedimiento para crear nuestra memoria instaladora, por ejemplo de XP o de cualquier sistema operativo, es bajar el archivo USB, multibot o cualquier otro generador de pendrives. Este es uno de ellos. Descomprimir en la raíz en cualquier carpeta sin espacio. La raíz es para simplificar todo, o sea, para poder simplificar el método de arranque del generador del pendrive. Abrimos la carpeta descomprimida y corremos el archivo USB multibot CMD. Primero nos saldrá una leyenda que podemos leer. Si queremos, presionaremos cualquier tecla para continuar. Seleccionamos la opción P y obtendremos la ventana de P to USB. Seleccionamos entonces el Quick Format, cambiamos el label, o sea, la etiqueta, si quieres. Si no, lo puedes dejar la que tiene, no importa. Después le ponemos Start, esto es, para que inicie. Y con esto insertamos nuestra memoria en la computadora, en la cual instalaremos y la encendemos. Relacionamos el boot device, la memoria USB. Nos saldrá un menú con varias opciones. Seleccionamos la primera opción para iniciar la instalación del sistema operativo ya con la memoria USB. La verificación del BIOS y actualización de fecha y hora. Esto es importante porque resulta que a veces por alguna situación nos quedamos sin energía y de pronto se desconfiguró la fecha real del sistema. Queremos hacer una instalación de un sistema operativo y resulta que nos arroja errores la instalación, pero es porque no nos hemos dado cuenta que en el sistema básico de la computadora el cronómetro se desprogramó y entonces no tiene la fecha y hora actuales, y a veces tienen fechas y horas anteriores a la fecha de lanzamiento del sistema que queremos instalar, y obviamente eso no nos va a permitir hacer la instalación porque el sistema operativo pues pareciera que fue creado posterior a la fecha en la que está ejecutándose la computadora, y pues obviamente es una incoherencia lógica en lo que es la instalación.
La preparación del disco duro, como es equipo usado, tiene 3 acciones posibles: hacer respaldo de los datos del usuario, borrar las particiones existentes aplicando formateo de bajo nivel, preparar la tabla de particiones y generar una partición para la instalación, hacer un formateo de medio nivel estructurando las particiones con la tabla de particiones, o asignación del sistema de archivos de cada partición con un formato de alto nivel. La definición del software a utilizar para la determinación del tipo de sistema operativo necesario. Por ejemplo, si yo voy a utilizar un Office 2010, pues tengo que ver que las versiones, por ejemplo, de Microsoft sean compatibles con este, mientras que las de Linux probablemente no las soporten. Si voy a utilizar un Office 3.2, pues también tengo que ver qué versión del sistema operativo voy a instalar para que sea compatible con esa versión, y algunos kernels pueden soportarlo. Si voy a trabajar, por ejemplo, un WinRAR de los viejitos, pues no puedo meterlo en un Windows 10, no lo soportaría, porque pues estaríamos hablando de diferentes versiones y capacidades de operación, a menos que lo instale en una máquina virtual. Pero sí puedo instalarlo en un sistema operativo viejito como el 7, el Vista, el XP 2000, el Millennium 98, y que van a soportar fácilmente el WinRAR, aunque sea versión antigua. Ahora, ese WinRAR va a ser soportado perfectamente en casi todas las versiones de Linux y de Unix. Y así tenemos los ejemplos, ¿no? Habrá que ver si voy a trabajar el VLC como Media Player, entonces tengo que ver cuáles son las versiones compatibles con él de los sistemas operativos, el NetBeans o el Dreamweaver. O sea, también tengo que ver las versiones compatibles. Hay que aclarar que cualquier software que yo vaya a instalar tiene que ser compatible con el sistema operativo. Si en una empresa tienen un software específico que tenga que ejecutarse, yo no puedo llegar y meter las versiones más recientes del sistema operativo, porque no funcionaría ese software. Tenemos que meter las versiones de los sistemas que se requieran para que ese software de la empresa pueda seguir funcionando sin problemas. Y por eso es que tenemos que cuidar las versiones de los sistemas con las versiones del software de aplicación que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, aquí tenemos más ejemplos, valga la redundancia, de todo lo que son los software que pueden intentar utilizar en una empresa, y que de pronto pues tenemos que cuidar de instalar los sistemas operativos que son compatibles con esas versiones de software que existen en la empresa con la que vamos a trabajar. También tenemos que cuidar la versión óptima del sistema operativo a instalar. O sea, tenemos que cuidar porque existen versiones de sistemas operativos que van a demandar demasiados recursos de hardware y que probablemente no sean lo que necesitamos para poder ejecutar eficientemente un software que lo requiero para una empresa. Entonces tengo que cuidar muy bien la selección de los sistemas operativos, que pueden ser de tipo Windows o pueden ser de tipo Linux, pero que sean compatibles con el software que se va a utilizar en la empresa con la que voy a estar trabajando. La preparación del sistema definiendo el método de instalación. Bueno, ya que haya elegido los sistemas que voy a instalar, entonces ahora voy a elegir el método de instalación. Puede ser por DVD, puede ser por CD, puede ser por USB. Esencialmente, cuando estoy hablando, vuelvo a insistir en instalaciones locales. Si fueran instalaciones remotas, entonces se instalan por red, pero estamos hablando de instalaciones locales. Bueno, la preparación del hardware y verificación de la BIOS y actualización de fecha y hora. Primero que todo, antes de hacer cualquier instalación de sistema operativo, tengo que verificar que la hora del sistema y la fecha del sistema sean las correctas para poder llevar a cabo una instalación correcta. De otro modo nos puede generar problemas. También tenemos que ver qué tipo de versión del BIOS tenemos. Si existen actualizaciones, vale la pena actualizar la versión del BIOS para que nuestro sistema se encuentre actualizado y ejecutándose de una manera correcta y apropiada. La preparación de la tabla de particionamiento. Si vamos a instalar todos estos sistemas operativos, pues al menos tengo que saber cuál es el área de trabajo que voy a requerir para cada uno de ellos, y además cuáles son los sistemas de archivos que voy a trabajar con cada uno de esos sistemas operativos, porque de otro modo no podría hacer una instalación de un multisistema de manera exitosa.
Vamos a hablar un poquito de los formateos. Voy a hablar, incluso aquí no lo menciono, pero voy a platicar unos segundos del formateo de bajo nivel. El formateo de bajo nivel es uno de los más importantes si quiero eliminar todo lo que contiene mi disco en general. Esto es, este nos lleva al disco a condiciones de fabricante, como si estuviera salido de fábrica. Y con esto yo puedo ya empezar ahora un formateo de medio nivel. En este punto se lleva a cabo un particionamiento del disco empleando un formateo de disco de medio nivel, con la cual obtenemos nuestra estructuración de particiones aplicando la tabla de particionamiento realizada en los puntos anteriores. Después de haber llevado el formateo de medio nivel, mucha gente confunde esto, viene el formateo de alto nivel, que es un tipo de formateo que permite asignar a cada partición del disco un sistema de archivos correspondiente al sistema de archivos que es compatible con el sistema operativo para lograr la instalación en cada partición del disco y poder crear el multisistema. Otro detalle importante es para el arranque de la instalación del sistema operativo. En este punto concluimos la planeación de la instalación del multisistema, y ahora vamos a llevar a cabo una serie de pasos para lograr una optimización y un buen funcionamiento de la instalación de los diferentes tipos de sistemas operativos para así satisfacer las necesidades de la creación del multisistema. ¿Por qué es importante poder generar multisistemas? Porque hay algunas empresas que tienen diferentes tipos de software o hardware y que requieren diferentes tipos de sistemas operativos, y de pronto tenemos la necesidad de una sola computadora en diferentes periodos de tiempo utilizarla con diferentes sistemas operativos para el control de ciertos procesos o de ciertos hardware o software específicos para un proceso particular en un momento dado. Bueno, hasta aquí vamos a dejar lo que es la planeación del sistema operativo. Enseguida vamos a hablar de lo que es precisamente ya el proceso de instalación como tal y algunos beneficios que tenemos de conocer un poquito más a detalle lo que son los sistemas de cómputo. Espero que esta información les sea de utilidad. Bien, les pido de favor que si no están suscritos se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia, Tics para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, G5, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.